Continuamos con el estudio y ahora vamos a entrar a las diferencias entre la familia de Dios y la comunión con Dios. Ya vimos cómo entramos a la familia de Dios. Es por medio de la fe, por gracia. Es por gracia mediante la fe, ¿verdad? Entonces, nosotros sabemos que es la manera de cómo venimos y formamos parte de la familia de Dios. Ya estudiamos lo que Jesús le dijo a Nicodemo. Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. ¿A cuánta gente nosotros tenemos que decirle eso? De ser necesario nacer de nuevo. Bueno, vamos a continuar en cuanto a las diferencias entre la familia de Dios y la comunión con Dios. Esto es bien interesante e importante a la vez, porque aquí es a donde a veces hay muchos problemas. Porque alguien, bueno, y este como es creyente y miren cómo anda. Pero también por eso es importante lo que vimos anteriormente en cuanto a los tres hombres. Eso tienen que tenerlo en mente. El hombre natural es el hombre que es, que no ha nacido de nuevo. El hombre sin Dios, el inconverso. El hombre espiritual, que es aquel que se mantiene en comunión con Dios, y el hombre carnal, que es nacido de nuevo, pero fuera de la comunión con Dios. Ahora veamos algunas cosas de eso. En cuanto al tiempo, en referencia al tiempo, ¿cómo sucede esto? Bueno, en una persona que entra en la familia de Dios, esto ocurre en un momento de tiempo cuando nace de nuevo, una vez y para mí y para siempre. Esto es tan sencillo como cuando usted nació. Usted nació en un punto de tiempo una vez y para siempre. Y cuando usted nació fue en el día 21 de marzo del 2000X y usted ahí y hasta a veces ponen la hora y todo, eso no lo puede deshacer. Igual cuando una persona nace de nuevo. Y vimos ya estos versículos anteriormente, ¿verdad? Que dice más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Muchos confunden las diferencias bíblicas en las escrituras entre ser hijo de Dios, ¿verdad? Y andar en comunión con Dios. Ahí es a donde nosotros debemos tener cuidado. Eh, Ahora, mientras vamos viendo las diferencias, por favor, entérese de esto. Mientras que la comunión con Dios se disfruta todo el tiempo cuando el creyente, oigan bien, anda en luz. Cuando el creyente anda en luz, mientras no. Ahora, primera de Juan, capítulo 1, versículo 3 al 7 dice, pero vamos a leer primero del 1 al 2 para que nos dé un poco de contexto. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba en el Padre y se nos manifestó. Ahora vamos al pasaje que nos dice aquí. Vamos a leer los versículos del 3 al 4 de Primera de Juan, capítulo 1. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros, oigan bien, tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Aquí en el primer libro de Juan nos habla de comunión, no de salvación. Debemos siempre tener ese cuidado. Tener un pensamiento común sobre Jesucristo nos lleva a una comunión con Dios y con otros creyentes. Dice, porque también vosotros, perdón, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nosotros comunión verdaderamente con el Padre. Este es un caminar diario, es
un caminar a la luz de la voluntad y de la verdad en cuanto a nuestro Dios. Eso trae comunión también, perdón, con el Señor Jesucristo y con otros cristianos. Y miren, esto es así. Su relación con Dios, si usted está en una relación vertical con Dios, esta relación vertical con Dios se vuelve en una relación horizontal con sus demás hermanos. Los demás hermanos pueden ver cómo usted se comporta y si usted es un verdadero creyente, eso será manifestado a través de su relación con los demás. Versículos 5 al 7. Este es el mensaje, y aquí vamos a poner atención. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tiniebla, ¿qué dice? Mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Aquí podemos encontrar nosotros que la palabra comunión la encontramos varias veces. Usted puede leer el pasaje y subraye cuántas veces encuentra la palabra comunión. Y esto le va a determinar a usted que aquí no estamos hablando de salvación, está hablando de aquellos que ya siendo salvos necesitan permanecer en el Señor para mantener una comunión. Y tener esa comunión es estar de acuerdo, es lo que la palabra griega nos habla y nos habla de koinonía, es de mantenernos en esa relación. El versículo 7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en la luz, caminar todo el tiempo con el Señor es hablar de un proceso continuo, paso a paso, momento a momento, a donde nosotros vamos a mantenernos siempre en comunión con el Señor. Eso no quiere decir que no vamos a resbalarnos, que no vamos a pecar. Todo el tiempo pecamos, pero tenemos ese recurso maravilloso que si pecamos, confesamos y volvemos a la comunión con Dios. Versículo 7 dice, pero si andamos en luz como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Si usted está en comunión con Dios, por lógica, usted tendrá comunión con sus hermanos. Pero si usted dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, usted es mentiroso. Lo dice esta carta de Primera de Juan. Entonces, su estado en la familia celestial de Dios es para siempre. Nunca usted podrá ir al infierno porque Cristo pagó por sus pecados. Ahora nosotros tenemos el privilegio de mantenernos en comunión con Dios o estar fuera de la comunión con Dios. Eso depende de cada uno de nosotros. Yo creo que el deseo de cada uno es estar en comunión con Dios. Veamos este diagrama. Cuando una persona pone su fe solamente en Cristo, los pecados pasados, presentes y futuros han sido pagados. ¿Y qué sucede? Recibimos el bautismo del Espíritu Santo y somos colocados dentro de la familia de Dios. Pero eso no indica que nosotros tengamos comunión con Dios. Cuando tenemos comunión con Dios es cuando andamos nosotros con Él, cuando mantenemos una relación con Él constante, pero cuando pecamos, mis queridos hermanos, nosotros salimos fuera de la comunión con Dios, pero nunca de la familia de Dios. Porque si usted es hijo y voy a poner un nombre hipotético, usted es hijo de Don Toño, usted, aunque se vaya a la China, se cambie el nombre, se ponga ya Jackie Chan o cualquier nombre que le quiera poner, pero usted nunca va a dejar de ser hijo de Don Toño y de Doña María. Entonces eso es igual cuando nosotros nacimos de nuevo, venimos a formar parte de la familia de Dios. ¿Qué sucede si nosotros nos mantenemos pecando y pecamos y pecamos? Bueno, por último, Dios puede hacer que nos muramos, nos corta y nos lleva.
Por eso es que Primera Corintios en el capítulo 11 dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados y otros duermen. Tuvieron que morir porque estaban dando mal testimonio. Y a ningún padre le gusta que un hijo dé un mal testimonio. Así que, en referencia a quién, ahora viendo el diagrama, viendo lo que es estar en la familia de Dios y estar en comunión con Dios, ahora en referencia a quién, a todos los creyentes por la fe en Jesucristo son miembros de la familia de Dios. Un creyente, alguien que puso su fe en Cristo, alguien que nació de nuevo, es parte de la familia de Dios. Aquí no vemos si es un creyente carnal o es espiritual. Solamente estamos manifestando que está dentro de la familia de Dios es para todo aquel que ha creído en él, sea espiritual o sea carnal. Ahora, ¿cuál es la diferencia? No todos los creyentes en Jesucristo andan en comunión con Dios. Y aquí vamos a ver algunos sí condicionales, ¿verdad? En griego hay tres sí condicionales. Sí, 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 no, y sí, sí o no. Puede ser que sí, puede ser que no. Entonces, ahí vamos a ver nosotros algunos de esos sí, ¿verdad? Si decimos que tenemos comunión con Él, este sí es de tercera clase. Pueda que sí, pueda que no. Y aquí lo tenemos, ¿verdad? Si decimos que tenemos comunión con Él, es posible que usted la tenga, es posible que no. Todo depende cuál es su relación con Dios. Si decimos que si andamos en luz, como Él está en luz, pueda que sí, pueda que no. Si decimos que no tenemos pecado, pueda que usted haya confesado sus pecados de este día y usted esté limpio delante de Dios, aunque sea por un instante, pero estará limpio. Si decimos que no tenemos pecado, pueda que sí, pueda que no. Si confesamos nuestros pecados, pueda que sí, pueda que no. Pueda que usted hoy en la noche, antes de ir a reposar, a dormir, usted confiese delante de Dios sus pecados. Pero pueda que no también, y usted se duerma tranquilo. Esos son sí condicionales. Ya le decía, este es un sí de tercera clase. Pueda que sí, pueda que no. El de primera clase es sí, sí. El de segunda clase sí, pero es no. Entonces tenemos que tener cuidado. Si decimos que no hemos pecado, aquí pueda que usted haya pecado o que no haya pecado, solo usted lo sabe y Dios conoce a usted. En cuanto al perdón de pecados, ¿verdad? Vamos a ver, en cuanto al perdón de pecados, ¿sí? Los pecados han sido posicionalmente y judicialmente perdonados para siempre. Y entonces venimos a la familia de Dios, cuando todos los pecados de nosotros fueron perdonados. Veamos Efesios 1:7. Quiero decir algo y aquí me detengo un momento. Si yo no leo algunos de los pasajes o de los versículos que están ahí, por favor, usted léalos. No los leo porque yo siempre estoy aquí luchando con el tiempo, porque saben que la opción esta de Zoom que uso es gratuita. Entonces, no puedo pasarme de cierto tiempo y entonces siempre estoy con una lucha allí con el respecto al tiempo. Pero usted lea los pasajes, por favor. Veamos aquí lo que nos dice Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre. La palabra redimir viene de tres vocablos griegos: agorazo, exagorazo y lutro. Agorazo es venta en el mercado de esclavo. Exagorazo es comprar a ese esclavo y sacarlo del mercado de esclavos. Y lutro es, habiéndolo sacado del mercado, darle libertad. Pues eso es lo que significa la redención para los creyentes. Dios nos ha sacado del mercado de la esclavitud del pecado. Y habiéndonos sacado ahí, nos ha dado libertad. Y por eso dicen: quien tenemos redención
por su sangre el perdón de pecado según las riquezas de su gracia. Colosenses 2:13 dice, y a vosotros estando muertos. La palabra muerto debemos, o muerte debemos reconocer que es separación, ¿verdad? Y a vosotros estando separados en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, Él os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Todos los pecados han sido perdonados, los pasados, los presentes y los futuros. Primera de Juan 2:12 dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. ¿El nombre de quién? El nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando el acusador llega delante de Dios el Padre, y él dice, mira a Eduardo que está en pecado, mira cómo te ha fallado, ¿qué dice nuestro abogado? El Señor Jesucristo, yo pagué por él en la cruz del Calvario. Y él puso su fe en mí. Y yo le he dado de mi gracia. Por eso él ahora es salvo. Es mi hijo. Yo pagué por él. Entonces, todos los pecados han sido pagados, ¿verdad? Ahora, número 2. Los pecados deben ser perdonados paternalmente todos los días para disfrutar la comunión con Dios. ¿Por qué digo paternalmente? Porque hay eh, el perdón de pecados para la redención y el perdón de pecados paternal, ¿verdad? El paternal es para los hijos, para los creyentes, para los que hemos puesto nuestra fe en Cristo. Y dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de todo pecado y de toda maldad. Ese es el perdón paternal. El otro le llamamos el perdón posicional, que más adelante lo vamos a obtener. Por ejemplo, el no creyente necesita del perdón posicional, porque vive en una naturaleza de pecado, sin Cristo, sin Dios, sin redención, sin nada de eso. Él necesita el perdón posicional para venir a ser una persona nacida de nuevo. En cambio, nosotros que ya somos creyentes, nosotros cuando pecamos, lo que necesitamos es del perdón paternal para volver a la comunión con Dios, porque nosotros ya somos parte de la familia de Dios. Entonces, aquí vemos que hablar de esto es sumamente importante porque significa que nosotros volvemos a la comunión con Dios después de que nos salimos de la comunión con Dios para entrar en una vida de pecado. Pero cuando salimos y nos damos cuenta, volvemos a la comunión con Dios. Ahora, ¿cómo nos trata Dios a nosotros como sus hijos? Y por esa razón muchas veces Él nos disciplina, nos da nuestros cuerazos para que nosotros entendamos que estamos saliendo de la comunión con Dios. Otro de los requisitos, en cuanto a los requisitos, perdón, aquí, ¿qué necesitamos para nacer de nuevo? Para entrar a la familia de Dios, solamente la fe en Jesucristo como nuestro Salvador. Él es el único requisito para entrar a la familia de Dios. Ya leímos San Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que nosotros entramos a la familia. Ahora veamos el otro. Se requiere tanto de la fe como de la confesión de pecado para disfrutar de la comunión con Dios, porque cuando se sale, ¿cómo volvemos a la comunión? Confesando, ¿verdad? Es necesario. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador
de los que le buscan. Entonces, pero primera de Juan 1:9 es claro y nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando Dios le pregunta en el huerto de Edén a Adán, Adán, ¿a dónde estás? Oh, Adán, ¿por qué estás a donde estás? El propósito de Dios es que Adán confesara, pero Adán no confesó. Adán lo que hizo fue culpar a Dios, la mujer que tú me diste. Y la mujer, la serpiente me engañó. Y nosotros así somos, por lo general. Pero Dios lo que quiere es que nosotros confesemos. Y la palabra confesar significa decir las mismas cosas. O sea, las cosas que Dios ya sabe. Cuando usted le dice a Dios, Señor, te confieso que este día yo me robé un lapicero. Dije, ¿y Dios qué dice? Sí, yo lo sé. Porque Dios lo sabe todo. No hay nada que Él no lo sepa. Primera de Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Nosotros pecamos eventualmente y pecamos todo el tiempo. Y por eso nosotros debemos de estar siempre en comunión con Dios. Versículo 10 de primera de Juan dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Aquí, cuando vemos la palabra pecado es un verbo que se refiere al hecho de cometer pecados, cuando nosotros estamos haciendo las cosas de manera deliberada y a veces, como lo dice en Gálatas 6:1, que si alguno, hermanos míos, si alguno de vosotros fuere sorprendido por el pecado, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también ahí es la misma situación y peques. ¿Sabe por qué? Porque a veces nosotros podemos decir una mentira que no la meditamos y la dijimos de repente, nos vimos sorprendidos y nos vimos sorprendidos por el pecado. Ahora, en cuanto a las evidencias, haber nacido en la familia de Dios se evidencia por una nueva naturaleza, ¿verdad? Por una nueva naturaleza. Y nos lo dice segunda de Pedro 1:3-4, que dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gran gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser, oigan bien, participantes de la naturaleza divina. Qué precioso, hermano. Nosotros ya somos participantes de esa naturaleza, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ahora, dice que por medio también, una de las evidencias que nosotros somos parte de la familia de Dios es por medio de la disciplina. Y aquí está en Hebreos 12:6-8, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo al que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, del cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Otra de las evidencias de estar en la familia de Dios es porque el creyente llega a ser una nueva creación en Cristo. Y aquí lo encontramos en 2 Corintios 5:17, que dice que de modo que si alguno está en Cristo, y óigame, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Esa es una evidencia maravillosa. Ahora vemos, la comunión con Dios se evidencia por la obediencia, por la obediencia. ¿Qué nos dice del creyente y de la voluntad de Dios? Primera de Juan 2:3-6.
Entonces, pero veamos el versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Ahora también por medio del amor a otros creyentes. Versículos, capítulo 2 de Primera de Juan, del 7 al 11. Veamos desde el 3 al 4 que dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Seguimos. Y en esto sabemos que nosotros lo conocemos, si guardamos sus mandamientos. Versículos 9 al 10. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezos. La palabra siempre que es importante aquí, que nos habla de comunión, es permanecer. Es un término que está siempre, por ejemplo, en San Juan 15 nos habla 10 veces permanecer, permanecer. Eso nos habla de esa comunión, ¿verdad? Entonces, nosotros permanecemos en la luz. Versículo 11. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Entonces, esto es fundamental que nosotros lo entendamos. Ahora veamos algunas similitudes entre la familia de Dios y la comunión con Dios. Ambas son completamente por gracia. Y dice la palabra de Dios, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, de la misma manera andad en él. ¿Cómo lo recibimos? Por gracia. Entonces aquí vemos nosotros que ambas, tanto estar en la familia de Dios como en comunión con Dios, es por medio de la gracia. Yo les invito a que ustedes lean, por favor, todos estos versículos cuando repasen el estudio. Ambas son enteramente por causa de Jesucristo. Tanto entrar a la familia de Dios como mantener la comunión con Dios, porque ¿quién es el abogado que nosotros tenemos para con el Padre cuando somos acusados, cuando estamos en pecado? ¿Quién nos da nueva entrada? Es el Señor Jesucristo. Entonces debemos ver eso. Ambas son disfrutadas por fe en las promesas de Dios. Dios nos ha dado grandísimas promesas y nosotros debemos entenderlas. Ambas son ilustradas en la historia del hijo pródigo. Lea esta historia, es maravillosa, porque este muchacho, después de haber pedido a su papá que le diera la herencia que le correspondía, de haber cometido una gran grosería, porque usted sabe que una herencia es efectiva a la muerte del testador. Pero aquí este joven estaba pidiéndole a su papá que le diera todo lo que le correspondía. Prácticamente estaba diciendo, ¿por qué no te morís? Y yo voy a hacer esto. El papá le da todo. Este hombre se va a lejanas tierras, despilfarra todo, emborrachándose, mujeriando y todo lo que pudo hacer con el dinero. Pero una vez que se le acabó el dinero, vean qué pasó. Este hombre, habiendo hecho eso, se le acabó el dinero. Y entonces no hallaba quien le echara la mano y eso ocurre. Solo observo yo cuando viene alguien de los Estados Unidos y anda invitando a licor. Hay un montón de gente detrás de él, pero se le acabó todo, se le aleja. Y este muchacho le pasó lo mismo. Y después estaba deseando comer la comida de los cerdos. Y sabe que para un judío eso era extremadamente degradante, era horrible, era algo que ni en los peores esclavos que ellos tenían ocurría eso. Los trabajadores allí tenían comida y tenían todo. Y este hombre, después de haber despilfarrado todo, el único trabajo que consiguió
fue de apacentar cerdos, el trabajo más degradante para un judío. Pero pasó algo. Este hombre en todo eso llegó un momento y volvió en sí, como cuando alguien está en coma y usted pregunta por él, ¿qué pasó? Ahí está. Pero llega y vuelve a preguntar y volvió en sí. Este hombre recapacitó y dijo, en la casa de mi padre hay abundante comida. Volveré y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser llamado tu hijo. Y este hombre regresa donde el padre. Sabe que el padre le recibe, le da un abrazo, lo viste de nuevo, le da un anillo y todo eso, le besó y no le dijo más. Allí no oímos nosotros que haya un reclamo, sino que hay perdón. Y cuando nosotros volvemos al Señor, Él nos perdona. Pero ¿qué debemos hacer nosotros? Confesar. Este muchacho confesó, porque le dijo, Padre, he pecado contra el cielo. ¿Y por qué contra el cielo? Porque es el trono de Dios, he pecado contra Dios. Y como dijo David, porque mi pecado está delante de mí, ¿verdad? Entonces, este muchacho reconoció eso y vuelve a la comunión con Dios. Era su hijo, pero vuelve a la comunión. Y el hijo, el padre mirándole, tuvo misericordia de él, le abrazó y no le dijo nada. Entonces, cuando nosotros vemos eso, hermano, entendemos lo que es estar en la familia de Dios y tener comunión con Dios. Padre, te damos las gracias por todo lo que haces en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, en el estudio que tenemos semana a semana, a que podamos nosotros, Padre, vivir conforme a tu voluntad. Guíanos siempre, Señor, en nuestras debilidades y ayúdanos a confesar diariamente nuestras faltas contra ti. Te pedimos todas estas cosas en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga, mis queridos hermanos, y siempre mantengámonos en comunión a través de la oración.